Nos toca hablar de economía en este segundo tramo del informativo de la medianoche, de previsiones económicas, de certezas y de incertidumbres en un mundo globalizado al que cada día le crece un nuevo desafío. Y lo vamos a hacer con un experto que ha venido al Foro de Empresarios de Castilla y León y de Fundación Escola a hablar de la economía de los años venideros. Es el profesor emérito del IES y es exdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, don Juan José Toribio. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tal y como están las cosas, ¿no es un poco arriesgado dar una charla sobre la economía en los años venideros? ¿No hay demasiadas incertidumbres? Siempre lo es, en economía siempre es arriesgado, pero hay que hacerlo, no tenemos más remedio que mirar hacia adelante. Y yo creo que hay excesivamente, más que demasiadas incertidumbres, aunque también, demasiado pesimismo, entiendo, acumulado. Pesimismo que no está necesariamente avalado por los datos. O sea, que no está justificado ese pesimismo. No hasta el punto en el que parecen indicarlo todas las encuestas opináticas, todas las encuestas de opinión, todo lo que son encuestas de sentimiento del consumidor o encuestas de las expectativas empresariales, siempre parecen dar más bajo de lo que luego dan en realidad los datos de la economía, el cuadro macroeconómico, y más bajo también o peor de las perspectivas que apuntan los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. El propio Fondo Monetario Internacional se encargó hace no demasiados días de rebajar un poco las previsiones de crecimiento para nuestro país. Eso, en cierta medida, genera un poco de esa incertidumbre de la que hablábamos, ¿no? No demasiado optimismo de cara al futuro. Pero en este sentido nuestro país es una excepción dentro de ese informe del Fondo Monetario Internacional. Porque respecto a la economía global, lo que ese informe nos dice, que efectivamente es de hace unos días, de la semana pasada, lo que ese informe nos dice es que la economía global parece haber tocado fondo en el año 2019, con un crecimiento del 3,3%, pero que para 2020 y 2021 podemos ver una ligerísima reactivación, ligerísima, pero reactivación. ¿Eso de que somos una excepción, para bien, para mal? En este caso, para mal, aunque también esto hay que matizarlo. Lo que sí dice para España es que en 2019 hemos crecido cerca del 2%, 1,9%, y 2020 y 2021 vamos a crecer menos, 1,6%. Yeah. No está diciendo que vayamos a tener una recesión, simplemente que vamos a crecer, pero menos. A pesar de todo, ese crecimiento menor y menor del que esperábamos, ese crecimiento sigue siendo superior a la media del crecimiento de la Unión Europea. De manera que es una excepción respecto a la economía española, respecto a la economía global, pero está mejor incluso que la media de la economía europea. Todos estos son matices que yo creo que es importante tenerlos en cuenta y ninguno de ellos apunta a una catástrofe económica. Quiero hablar, ya que hemos hablado de España, de cuestiones domésticas, de cuestiones cercanas, ¿no? De los que se está hablando evidentemente estos últimos días. Esta mañana, de hecho, se ha firmado en la Moncloa ese acuerdo sobre la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Cómo cree usted que va a afectar esa subida al empleo? ¿Va a ser contraproducente para la creación de empleo? Sin duda alguna. Yo creo que esa subida del salario mínimo interprofesional es un error. Siempre es un error el salario mínimo interprofesional, porque o ese nivel está por encima del salario de mercado, en cuyo caso genera desempleo, o está por debajo del salario de mercado, en cuyo caso es irrelevante. ¿No debería haber, según usted, salario mínimo interprofesional? Yo creo que no debería haber salario mínimo interprofesional, y en Alemania no lo había. Y no ha pasado absolutamente nada, porque el mercado de trabajo se ajusta. Estamos introduciendo ahí una distorsión en el mercado. Mire, en la economía española hay una tasa de paro muy importante, en eso también somos una excepción en el mundo, ahora para mal, del 13,8%. Cuando uno tiene una tasa de paro del 13,8%, quiere decir que hay un exceso de oferta de servicios laborales sobre la demanda de servicios laborales. A eso llamamos paro, del 13,8%. Para algo que hay un exceso de oferta, subirle el precio no me parece que sea lo más razonable. Y esto no se nota en los submercados de trabajo de gente especializada, pero en los submercados de trabajo de jóvenes no especializados, donde la tasa de paro no es del 13,8%, es del 50%. Poner ahí además un salario mínimo interprofesional por encima de lo que dice el mercado es arriesgarse a lo que ha pasado y a lo que han denunciado ya en Extremadura y en Murcia y en Andalucía. De manera que esto hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Pero si nos fiamos exclusivamente de lo que marque el mercado, si se renuncia a un salario mínimo interprofesional, ¿eso no supone dejar desprotegido totalmente al trabajador? Cuando se deja desprotegido, ¿al menos cualificado? El trabajador menos cualificado, cuando está realmente desprotegido, es cuando está en el paro. Si lo que hacemos
es dificultar su incorporación al mercado de trabajo, con unos costes laborales excesivos, ahora es cuando lo estamos dejando de verdad desprotegido. Ahora es cuando de verdad lo está pasando mal. No hay elemento peor para lograr una distribución de la renta socialmente aceptable que el paro. Por eso en España tuvimos un empeoramiento de la distribución de la renta en la crisis, ¿no? Estos días, a raíz de ese debate en torno a la subida del salario mínimo interprofesional, se está poniendo en cuestión la posibilidad de que igual se tendría que plantear, pero de forma regionalizada, llamémoslo así, ¿no? Que no es lo mismo cobrar 1.000 euros, 950 euros en una comunidad que cobrarlo en otra. ¿Eso es justo? Yo diría que no solo regionalizada, sino también sectorializada. No es lo mismo un salario mínimo interprofesional en la economía digital, donde se están pagando sueldos mucho más altos y que por lo tanto el salario mínimo es irrelevante, que hacerlo en un sector que puede ser un sector agrario, un sector primario, un sector de bajo valor añadido, donde se incorporan normalmente los jóvenes de baja formación, por otra parte. Claro, yo le preguntaba antes al principio de la entrevista si no es demasiado arriesgado hablar de la economía de los años venideros teniendo en cuenta esas incertidumbres, y una de ellas tiene que ser la de los efectos del Brexit. Estamos en la víspera de que el Reino Unido diga adiós al continente. ¿Quién va a salir peor parado del Brexit? ¿La Europa continental o las Islas Británicas? Yo creo que los dos. Ha sido, desde luego, tiene un efecto negativo en ambos lados del Canal de la Mancha. Lo que sí ocurre, y eso abre una puerta a la esperanza, es que ahora se inicia un periodo durante un año de auténtica negociación de cuál va a ser la situación de la economía británica respecto a la economía europea en términos de flujos comerciales, de flujos de personas, de flujos de inversión, y todavía estamos a tiempo de hacer algo racional en ese sentido, de manera que la separación de la economía británica, aun siendo negativa, no tenga unos efectos excesivamente malos, ¿no? ¿Cree que están descartados más Brexit? Es decir, que más países de la Unión Europea decidan seguir el camino del Reino Unido. Pues de momento yo creo que sí, entre otras razones, porque todos tuvimos el temor de que la primera vez que se planteó el Brexit hacía 2 años, cuando se perdió el referéndum, 2 años y medio, el referéndum de separación, todos pensamos o temimos que pudiera haber inmediatamente un efecto contagio en países como Polonia, Hungría, la República Checa, etc. Y esto no ha ocurrido, de manera que si no ocurre en los 2 últimos años y medio, pues pero esto puede ser una excusa para los euroescépticos, ¿no? Sobre todo esos países del este, sobre todo del este, de la vieja Europa del Este, donde parece que tampoco ha calado demasiado el concepto de Unión Europea. Pero ya hace 2 años y medio que tienen la excusa y no la han utilizado. Puede que la utilicen en el futuro, pero todo nos hace pensar que han tenido ya tiempo para hacerlo, y si no lo han hecho, pues evidentemente no sabemos lo que va a pasar. Pero en este momento no es la preocupación fundamental en la Unión Europea, ¿no? Los economistas, que suelen ser más expertos en hablar del pasado que del futuro, tienen un poco hecha la previsión acerca de la magnitud que puede suponer para la economía la crisis del coronavirus. Lo estamos viendo, ¿no? Lo hemos visto últimamente en la caída importante de las bolsas, de algunos valores. Bueno, es que no sabemos, nos tendrían que decir los médicos cuáles son sus perspectivas respecto a la extensión de la epidemia, y se va a generar en pandemia, el ámbito sanitario, ¿no? Pandemia o no sabemos todavía y cuánto va a durar, ¿no? Puede tener un efecto, sin duda alguna. Puede tener un efecto, entre otras razones, porque en la medida en que provoque una desaceleración más importante de la economía china, habida cuenta de que China importa el 50% del cobre del mundo, del estaño del mundo, del zinc, etcétera, en materias primas, es el gran importador, pues en la medida en que eso se enfríe, pues evidentemente va a tener un efecto negativo en los proveedores de esas materias primas, que son países en vías de desarrollo. O sea que sí puede tener un efecto negativo, pero claro, no nos atrevemos a decir nada hasta que no conozcamos cuál es verdaderamente la situación, ¿no? ¿Y hasta qué punto esas guerras comerciales tan habituales entre Estados Unidos, China y Estados Unidos, que vale, hablamos de cuestiones que forman parte de la economía globalizada, afectan de verdad al bolsillo de cada persona, de la gente que nos está viendo en estos momentos? Bueno, afecta sin duda alguna. Primero, la tasa de crecimiento de la economía mundial, aun siendo, como le decía, quizá la previsión un poquito mejor que lo que ha sido este año, pero ya este año y también para la previsión del año siguiente, digo, todo eso hubiera sido mejor si no hubiéramos tenido esta guerra comercial. Pero lo importante, creo yo, de esta guerra comercial no son los efectos inmediatos que pueda tener sobre el comercio concreto de determinadas materias, sino lo que supone de ruptura de un orden conceptual
que venía rigiendo hasta ahora las relaciones económicas internacionales. Además, hay un auge del proteccionismo evidente, ¿no? Y aquí lo están notando muchos productores en Castilla y León con los aranceles que se han impuesto, por ejemplo, para sus productos de cara a exportarlos a Estados Unidos. Sin duda alguna. Después de pasar decenios tratando de luchar por ir en dirección opuesta, es decir, por abrirnos más al comercio internacional con las distintas rondas y con la creación de la Organización Mundial de Comercio. Eso es lo que a mí me parece importante, que es la ruptura de este orden. Y realizada por parte de un país como los Estados Unidos, de Trump ahora, como los Estados Unidos, que eran justamente el país que lideraba el mundo en la dirección opuesta. Este cambio de pronto de esquema conceptual es lo que de verdad nos inquieta a los economistas. ¿Y al exdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional le inquieta las posiciones económicas que puede mantener en estos momentos el actual gobierno de coalición en España? Todavía no conocemos cuál va a ser su presupuesto, pero en principio... Sí, en cierto sentido sí, pero esto tiene muchos matices también, ¿no? A mí me parece que primero vamos a ver qué es lo que hacen. Si lo que juzgamos es simplemente por el acuerdo firmado entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, solo en ese acuerdo ahí hay dos tipos de actuaciones, ¿no? Unas las que tienen reflejo presupuestario, como es pues, la subida del empleo público, la subida del salario del funcionario, la subida de las pensiones, la subida del gasto en sanidad, en educación, etcétera, no compensada por subidas paralelas de impuestos, en los que quizá ahí todos pensamos en que va a haber un freno, tiene que haberlo, por parte de la Unión Europea, que en modo alguno va a consentir que el presupuesto español tenga un déficit excesivo, cuando venimos de años de tratar de reducirlo, ¿no? En un país que tiene una deuda pública muy importante como la tiene España. Yo creo que ahí tenemos el freno de la Unión Europea. Donde las cosas pueden ser un poco más preocupantes es en todos aquellos aspectos que no tienen un reflejo inmediato presupuestario, pero que son serios para la economía. Por ejemplo, la contrarreforma del mercado de trabajo, que ha sido una de las reformas mejores que ha experimentado la economía española en los últimos decenios, al amparo de la cual logramos que la tasa de empleo en España fuera muy importante, fuera paralela a la tasa de crecimiento del PIB, casi igual que la tasa de crecimiento del PIB. Tratar de dar marcha atrás en esto creo que puede ser un problema serio. Y ahí puede ser dañino para la creación de empleo. Claro. Y ahí vuelvo a incorporar lo del salario mínimo interprofesional. En esos temas que no tienen reflejo presupuestario, pero que son reformas estructurales serias, en sentido negativo, desde mi punto de vista, y yo creo que también se ven con mucha desconfianza en los organismos multilaterales. Sí. Pues no son ustedes videntes, evidentemente son economistas, no sé si se cumplirán las previsiones, pero le agradezco en cualquier caso que nos haya hablado de esa economía de los años venideros. Muchísimas gracias, don Juan José Toribio, por acompañarnos esta noche. Déjeme decirle nada más para terminar que no se van a cumplir estas previsiones, nunca se cumplen. Bien. Porque las previsiones económicas no son profecías, no, pero no sí indican, cuando hay, como en los momentos actuales, una unanimidad de criterio, sí indican cuál es el estado de ánimo general, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Sí. Gracias, buenas noches. Enseguida conectamos con las estrellas y con nuestro astronauta particular. Antes escuchamos a los miles de niños que esta mañana le han cantado a la paz. En más de 300 colegios de toda España, los alumnos han hecho suyo el tema Viva en las manos de colores, compuesto por el grupo vallisoletano Happening, un alegato musical por la tolerancia y la igualdad que han cantado alto y claro para decir no a la violencia. Se burlan de tus sueños, no hagas ni caso y sé tú mismo. Para gustos los colores, si eres feliz con lo que haces. Ha llegado la hora de conectar con la Estación Orbital Interprovincial Estrella Mudéjar. Mayor Abutárdigan, buenas noches. Qué hermosa está la noche y qué fría la estación. Se ven tantas estrellas como en Castilla y León. ¿Y qué tal ha visto la semana desde su órbita? Esta semana he visto al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, volando a Bruselas para hablar otra vez del reto demográfico. No se trata de poner parches o de hacer remiendos, ha declarado Igea, insistiendo en metáforas textiles, sino de promover auténticos cambios estructurales. ¿Les gustan mucho a los políticos esas frases ampulosas? Pasando de las musas al teatro, el vicepresidente concretó un poco más y se refirió a las infraestructuras digitales o a la inmigración ordenada como medidas necesarias para revertir el vaciamiento de nuestros páramos. Pero mientras tanto en Castilla y León la realidad no acompaña a los buenos deseos de nuestros dirigentes. No me diga. Como lo oye.
¿Recuerda lo que comentábamos hace unas semanas de las estaciones de Renfe con pocos viajeros? Pues según informa Diario de Valladolid, no se han reabierto las taquillas de estos pueblos a pesar de las órdenes del ministro Ábalos al respecto. El señor Ábalos tiene bastantes problemas estos días. Podemos decir que al ministro de Transporte se le dan mejor los aeropuertos que las estaciones de tren. El caso es que los trabajadores de Adif abren a ratos las taquillas de estas pequeñas estaciones, llegándose a dar el caso de que en la estación de Viana se puede coger el tren gratis, porque tampoco hay interventor. No hay mal que por bien no venga. No se crea, los viajeros que no pagan no se contabilizan, lo que resta posibilidades para que se mantengan estos servicios. Observe usted que con esta situación se hace realidad en Castilla y León el viejo mito del tren fantasma, ocupado por pasajeros invisibles. Un adorno literario más en el relato de la España vacía, mientras el vicepresidente de la Junta vuela a Bruselas a hablar de los contenidos estructurales, mientras el ministro del ramo juega a la diplomacia en los aeropuertos y mientras el presidente del gobierno sobrevuela en las riadas en helicóptero. Está claro que los políticos vuelan muy por encima de la realidad. Otros que suelen volar en círculos y que han sido actualidad esta semana son los sindicatos mayoritarios. Y no me voy a referir a las reivindicaciones de las 35 horas, sino a la petición que UGT y comisiones han hecho respecto a la universidad. Pretenden que el sindicalismo se convierta en asignatura y que la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la Universidad de Valladolid dote de contenidos sobre esta asignatura a los estudios de económicas, empresariales o relaciones laborales. A lo mejor es una buena idea para aumentar la conciencia sindical. Harán prácticas de huelga, máster en piquetes informativos, seminarios completos de pancarta, megáfono y pegatinas, especialidad en creación de eslóganes para manifestaciones, gestión de cursos de formación. ¿Cómo que una asignatura? Podrían incluso crear una titulación completa. Usted no está en ningún sindicato, me parece a mí. Los astronautas flotamos en el vacío, como esos viajeros fantasmales de los trenes de las estaciones de pueblo. Pero mire, ahora mismo se ven las luces de Bruselas llenas de políticos y un poco más allá, las estrellas. Pues nada, dejamos mirando las estrellas al mayor Abutárdiga. Nosotros ya nos tenemos que despedir. Ahora llega Francisco Cacho con la información meteorológica. Recuerden que desde las 8 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este viernes Castilla y León. Gracias amigos por su compañía. Que descansen.